5. Capítulo 45 del 1 al 8, mis hermanos. Ando medio resfriado, como que me quiero resfriar. Hay que ser bien tonto para querer resfriar. Génesis 45, del 1 al 8. Esta historia es más que conocida, hermanos. Y no solo por los cristianos, sino que también por el mundo. La historia de José. Amén, mis hermanos. Amén. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, nos sometemos a tu palabra, Rey, reconociendo cuán poderosa es, Señor, porque tú eres poderoso, Rey. Todo, Señor, todo desaparecerá, mas tu palabra quedará, Señor. Permanecerá, porque tu palabra es eterna, Señor. Háblanos hoy día por medio de tu palabra. Danos vida eterna, Señor. Aquellos que aún no te conocen, Padre, vuélvelos a la vida, Padre. Amén, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La historia de José es muy conocida, hermanos. Y quiero recordar un texto que está en Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Amén. Ese texto está totalmente relacionado a esto, a lo que vivió José. Ahora José, hermanos, era el hermano número 11 de 2 hermanos, porque había un hermano menor que era Benjamín, ¿verdad? Pero José era el regalón de papá, porque él había nacido en la vejez de Jacob. Y dice en Génesis 37, del 3 al 5, dice: llamaba a Israel es Jacob, ¿verdad? Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían.
y no podían hablarle pacíficamente. Y en Génesis 37, 20 dice, vamos, matémosle y tirémosle una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. José era un hombre que tenía sueños, hermano. Y no estoy hablando de sueños de proyección, sino que estoy hablando que él soñaba literalmente. Y esos sueños se los enviaba a Dios. Y yo me imagino la alegría de él y querer ir a contar el sueño a sus hermanos, y resulta que sus hermanos terminaban enojándose con él. Porque en esos sueños siempre era él el que era exaltado sobre todos los hermanos. Y a los hermanos eso no les gustaba. Le tenían envidia. ¿Y cuáles eran los sueños que tenía José? En Génesis 37, el versículo 6 y 7 dice, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Después tuvo otro sueño José, y dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño, en el versículo 9 aparece esto, hermano, y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Yo no creo, hermano, que José quería jactarse de sus sueños, ¿verdad? Pero él estaba percibido de algo, hermano. Él estaba percibido de que Dios iba a hacer algo grande con su vida. Que Dios lo usaría para algo importante. Que Dios lo usaría para cambiar el destino de sus generaciones. El destino de su pueblo. Entonces, cuando él tenía estos sueños, él se gozaba de alegría, pero no lograba entender por todo lo que él iba a tener que pasar para alcanzar el propósito que Dios tenía con él. Porque esto era solo el final de sus sueños y no estaba el proceso de estos sueños. Wow, y esto es lo primero que podemos ver, hermano. Dios usa a sus hijos para cosas importantes, grandes, pero no son como nosotros creemos. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. El problema es que cuando tú entiendes estas palabras desde el punto de vista humano, estás muy lejos de lo que Dios quiere decir en realidad. Porque dime tú, ¿qué más grande hay en la vida que la salvación del hombre? Que la gloria de nuestro Dios. No hay nada más grande. Debemos entender que los planes de Dios no son nuestros planes. Nuestros planes generalmente son egoístas, egocéntricos, humanos, pero los planes de Dios tienen que ver con la salvación, tienen que ver con la conservación de su pueblo, tienen que ver con la conservación de su iglesia y tienen que ver con su gloria. Entonces, hermanos, lo primero que debemos aclarar es que los planes tuyos no son los de Dios. Amén. Y dice el versículo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos,
Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios, y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Ustedes creen que José en algún minuto se imaginó que iba a tener a sus hermanos frente a él, siendo él el hombre más poderoso o el segundo hombre más poderoso de Egipto? Yo creo que jamás se lo imaginó. Yo creo que jamás pensó que él iba a tener que salvar a sus hermanos. Y que eso le iba a doler. Porque, hermano, lo que le hicieron sus hermanos, tirarlo a un pozo y luego venderlo, ¿creen ustedes que le dolería a José? ¿Te dolería si un hermano te traicionara? Si un hermano te diera la espalda cuando más te necesita. José no entendía eso. José jamás se imaginó el dolor que iba a sufrir cuando ese sueño se cumpliera. Cuando esos dos sueños que él tuvo se cumplieran. Porque debe haber sido doloroso para él. Ver a sus hermanos allí, después de tantos años. Y esta es una de las cosas que cuesta entender, hermano. Que los pensamientos de nosotros no son los de Dios. Él piensa diferente a nosotros. Los planes de Él son más altos, dice la palabra. En Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, Israel estaba a punto de desaparecer por el hambre mundial que había en ese momento. Pero Dios tenía todo planeado, tenía todo bajo control. Y José iba a ser usado para salvar del hambre a sus hermanos y a toda su familia. Es decir, a todo Israel. Porque Israel, hermano, está compuesto por las 12 tribus, que son los 11 hermanos de José más José. Si José no hubiese estado en el lugar que estaba en ese minuto, Israel desaparece. Díganme ustedes que esto no es grande, lo que Dios está haciendo con José. Salvar a todo su pueblo. Amén. Ay, déjame decirte algo, hermano. Dios no se mueve por el mundo. Dios se mueve por su gloria y se mueve por su pueblo. Amén. Dios te escogió a ti también, como escogió a José. Y lo que Dios quiere hacer de ti y de mí marcará un antes y un después en nuestras familias. Amén. Traerá la alegría y el gozo que tanto anhelas. Traerá un amor familiar que todos lo verán. La esperanza renacerá en medio de tus generaciones. El sol empezará a brillar como nunca en medio de la oscuridad y será tu hogar un lugar de descanso. Un lugar donde reina la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no debes olvidar esto, que Dios te llamó para algo grande. Que nuestro llamado tiene una importancia en la historia de su pueblo. Amén. Muchas veces las circunstancias nos han llevado a olvidar, hermano, que estamos en las manos de Dios y no estamos en las manos de un Diosito. Amén. Estamos en las manos del único Dios
verdadero, Amén. en las manos de Jehová de los ejércitos. Qué historia más hermosa la de José, hermano. Un hombre odiado por sus hermanos, capaz de perdonar por medio de entender los planes de Dios para su vida. Un hombre capaz de perdonar al revelarse a su vida a la soberanía de Dios. José entendió en ese minuto que era Dios el que había permitido todo lo que él vivió. Era Dios el que había permitido el odio de sus hermanos hacia él. Era Dios el que había permitido que lo echaran en un pozo, que lo vendieran para que un día él llegara a Egipto. Y esto es lo maravilloso de vivir en Cristo, hermano, de vivir para Dios. Que todas las cosas cooperan para el bien de nosotros. Amén. Todas las cosas cooperan para el bien de su pueblo. Esto es difícil entenderlo, hermano. Cuando tú estás sufriendo. Yo creo que José, cuando estaba en el pozo, no estaba contento. Amén. Y se tiene que haber preguntado, ¿y por qué? Si Dios es mi Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? Pero fíjate que en la palabra no sale nada de eso. Pero esta historia muestra algo, hermanos. Jesús dijo, a ustedes les conviene leer la palabra porque la palabra apunta a mí. Amén. Esta historia está totalmente ligada a Jesús. Porque díganme ustedes, los hermanos de Jesús lo amaban. Los fariseos, los líderes, ¿amaban a Jesús? ¿O anduvieron todo el rato buscando cómo matarlo? Hasta que lo lograron. ¿Pero qué nos muestra esta historia? Nos muestra la maldad del hombre. Amén. La maldad de los hermanos de José. Lo intentaron matar y luego lo vendieron como esclavo. Es decir, en ningún minuto dijeron, oye, está mal lo que estamos haciendo, excepto Rubén, hermano, que Rubén había pensado en dejarlo en la cisterna, en el pozo, y después volver a buscarlo. Pero del resto todos querían que José desapareciera. Amén. Porque era el amado de papá. ¿Quién es Jesús? ¿Qué le dijo Dios por medio del Espíritu Santo cuando lo iba a bautizar Juan? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esto era lo que no aceptaba el liderazgo judío, hermanos. Que Jesús era el Hijo de Dios. Así como los hermanos de José no aceptaban que José fuera el regalón, así tampoco los judíos aceptaron que Jesús fuera el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Y quién eres tú, Jesús? ¿Es malo el hombre? Es malo el hombre. Cuando digo hombre no me estoy refiriendo al sexo, me estoy refiriendo al ser humano. El ser humano es malo, hermanos. Amén. Matar a alguien que es tu hermano requiere maldad. Y mucha maldad. Porque está bien, hermano. De repente uno pelea con alguien, ¿cierto? Discute con alguien y se enoja. Pero luego uno vuelve en sí y dice, oye, este es mi hermano. ¿Cómo voy a andar peleando con él? Amén.
Eso es si es que Cristo está viviendo en nosotros. Porque en el mundo los hermanos pelean y punto. ¿Cuántas veces no se separan las familias por la herencia, hermano? La gente es capaz de matar por unos par de pesos, hermano. La gente no entiende, hermano, no quiere aceptar la maldad que hay en nosotros. Yo digo, ¿y no han leído esta historia? 10 hermanos matando a su hermano menor, queriendo matar a su hermano menor. Pero lo que no entendían ellos es que Dios estaba con José. Dice en Génesis 37, 18, 36, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dime que esta historia no es parecida a la de Jesús. Y no es coincidencia, hermano. Porque toda la Escritura lo que quiere mostrar era cómo Jesús iba a vivir aquí en la tierra, para que le reconocieran los estudiosos de la palabra. Pero cuando llegó los supuestamente estudiosos de la palabra, no entendieron nada. No entendieron, hermanos. No entendieron el fin de esta historia, el objetivo de esta historia. El objetivo de esta historia es mostrar quién es Jesús. José representa a Jesús y los hermanos representan al pueblo judío, el pueblo que lo iba a crucificar. ¿Pero qué creían los judíos? Los judíos se creían José. Ellos se creían especiales, ellos se creían únicos. Ellos no entendían que hay uno solo bueno. Amén. Que hay uno solo que hace la diferencia de todos los seres humanos que han pisado esta tierra. Hay uno solo que jamás ha pecado. Y su nombre es maravilloso, su nombre es Jesús. Amén. Pero ellos se creían José. Ellos querían salvar a su pueblo seguramente, porque ellos no veían su pecado. Ellos no veían su maldad. Así como los hermanos de José no veían su maldad. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esa túnica se la había regalado su padre. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Por fin alguien dice algo que es conforme al corazón de Dios. Y sus hermanos convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo con Judá. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo,
¿A dónde iré? Porque José era el primogénito, o sea, perdón, Rubén. Él tenía que responder a su padre por su hermano menor. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Jacob, hermanos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Se fijan la maldad, hermanos? La maldad que hay en el corazón del ser humano. Ya, está bien, odiaban a José, pero no pensaron en su padre, no pensaron en Jacob, no, porque el ser humano es tan egoísta que piensa solo en él. No mide las consecuencias de su maldad, de su pecado. Y claramente esta parte de la historia, hermano, nos demuestra la maldad de nuestro corazón. Él no era alguien desconocido, hermano. Él no era un enemigo. José era su hermano menor. Deberían haberle cuidado, pero hicieron exactamente lo contrario. Sus propios hermanos, su propia familia. Pero esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? ¿De quién recibimos los mayores dolores, hermanos? El mayor sufrimiento. Porque si viene alguien de fuera y te hace algo, no te va a importar tanto como si alguien de tu confianza, alguien íntimo, alguien que se supone que tiene que cuidarte. Salmo 55, 12, 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mira lo que nos revela la palabra, hermanos. ¿Por qué es necesario venir a la iglesia, hermano? Porque aquí en la iglesia somos tratados. Aquí es donde maduramos. Amén, así es, Señor. Cuando un hermano te daña, Dios está probando tu amor. Amén. Y está viendo si tú eres capaz de perdonarlo o no. Y cuando tú no perdonas, dice la palabra que Dios no te perdona. Job 19:19 dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Nos enseñaron que la familia es la que te cuida, es la que te protege, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué ocurre en la realidad? ¿Quiénes son los que te dañan? ¿O a quiénes nosotros dañamos? Amén. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo 10:36 dice: y los enemigos del hombre serán los que se supone que te aman. José tiene que ser un hombre
muy obediente a su padre. Sí. Y por eso lo odiaban tanto sus hermanos. Pero todo este mal, hermano, llevó a José a un lugar. Yo creo que él nunca pensó, hermano, que iba a llegar a un lugar donde él prosperaría. Y tanto fue su prosperidad, hermano, que fue el segundo más importante en Egipto. Y déjame decirte que en ese tiempo Egipto era una potencia mundial. No era cualquier país. Es decir, se podría haber dicho que José era el segundo hombre más importante en la tierra. Después de haber sufrido todo lo que sufrió. Pero aún allí prosperado, nos falta la gente que te envidia y que te quiere hacer caer, ¿cierto? Y la esposa de Potifar quiso embaucar a José, porque dice la palabra que José era de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Pero qué hizo José? José no se creyó el cuento de que, oye, soy el más importante. ¿Qué será una canita al aire? ¿Qué hizo él? Corrió de allí. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe hacer todo cristiano, hermano? Huir de la tentación, no enfrentarla. Amén. Debemos huir de la tentación. José, esto nos demuestra que José era un hombre muy sabio. José no lo colocaron por pituto, hermano, en Egipto. Amén. José demostró ser un hombre sabio, un hombre que administraba bien sus bienes. Y por eso lo colocaron allí. Amén. De seguro, hermanos, el diablo debe haber querido que José no cumpliera con el propósito de Dios. Porque es el pueblo de Dios. Pero te digo algo, lo que Dios ha determinado para la vida de José, lo que Dios ha determinado para tu vida, tú lo quieras o no, Él lo hará. Amén. Así como lo hizo con José. Así que, si Dios te llamó, es tiempo de atender ese llamado. Amén. Para cumplir con los planes altos de Dios en nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo y su palabra. Amén. ¿Se cumplió el sueño que había tenido José? Se cumplió. Pasó muchas cosas, José, pero se cumplió. Porque Dios lo había determinado así. Y cuando Dios determina algo, lo hace. Dios habla y se hace. Amén. Y muchos profetizan con respecto a esto, hermano. Pero se les olvida la parte negativa de esto. Porque así como le profetizó a José con los sueños, ¿cierto? Que él un día iba a gobernar sobre sus hermanos. Así también después a Israel le profetizó que iba a estar 70 años en exilio si es que no se arrepentían de su pecado. ¿Se cumplió eso? Se cumplió también. Pero la gente a veces cree que las profecías son solo para, digamos, para el hombre, para el ser humano. Como que si Dios fuera humanista. Hermano, Dios no es humanista, Dios es egocéntrico. Y qué bueno, porque solo en Él podemos confiar. Solo Él puede ser egocéntrico. Porque Él sí es maravilloso. Él sí es bueno. Y Él es soberano, hermanos. ¿Crees tú, por ejemplo, que Moisés entendía claramente lo que Dios iba a hacer con su vida?
al ser llamado para rescatar a Israel de Egipto? Yo creo que no lo entendía tampoco Moisés, pero confiaba en él. Dios es el único ser en el que podemos confiar 100%. Amén. Porque Él lo que promete lo hace. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él lo que promete lo cumple. ¿Crees tú que los apóstoles entendían cómo Dios iba a cumplir su propósito en ellos de la manera que lo hizo? ¿Sabían ustedes que todos los apóstoles murieron siendo perseguidos? Algunos crucificados, otros crucificados al revés. Yo creo que ellos no lo entendían. Sabían a lo mejor que iban a terminar como el maestro, pero no entendían todo el dolor que le iba a traer el seguir a Jesús. Y en Hechos 1:6 esto se demuestra y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían tomar el camino corto, ¿cierto? Que llegara Jesús con todo su poder, con todo su ejército, y Israel comenzara a reinar. Lo que no entendían es que Jesús iba a reinar en nuestros corazones, espiritualmente. Sí, un día volverá Jesús y ahí reinaremos con Él físicamente. Amén. Pero en este tiempo el reino de Jesús es espiritual. Él reina en nuestros corazones. Amén. Dios cumple el sueño que había tenido José, pero no como él pensaba. No con el dolor que tenía en su corazón por el daño causado por sus hermanos. Pero es allí precisamente en medio del dolor que él logró comprender la soberanía de Dios. Cómo Dios había orquestado todo para salvar del hambre a su pueblo. Amén. Entonces, versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Maravilloso, hermanos. Hay gente que no acepta la soberanía de Dios. Amén. No, mi Dios no puede enfermar a mi hijo. Mi Dios no me puede enviar una enfermedad. Mi Dios no me puede causar problemas. ¿Por qué? Porque tienen un Dios que no es bíblico. Un Dios a su manera, a su forma de pensar. Amén. El Dios bíblico, hermano, es soberano. Y eso significa que Él piensa, hace y dice lo que quiere, con quién quiere, dónde quiere y cómo quiere. Él es Dios. Si Él no pudiera hacer eso, hermano, ¿sería Dios? No. Porque yo podría decirle: no, Señor, tú me estás llamando, pero yo no quiero ir contigo. ¿Podría Pablo haber dicho eso? Pablo era el perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con Jesús, tuvo un cambio tan profundo que lo único que dijo fue: ¿qué quieres que haga? Porque se encontró con el Dios verdadero. Amén. Con ese Dios, hermano,
que es Él el que manda. Él es el que guía. Él es el que produce el querer y el hacer en nosotros. Amén, Señor. Esto me lleva a pensar en Jesús. ¿Fueron sus hermanos los que lo entregaron a los romanos? ¿Fueron sus hermanos los que lo crucificaron? ¿Quién orquestó todo este plan para salvación de muchos? ¿Quién permitió todas las circunstancias? Fue Dios el que guió este plan. Él hizo el plan de salvación. Amén. Es en la cruz donde Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, hermanos, Amén, Señor. y pudo vencer el pecado y la muerte, Amén. el cual tiene como esclavo a este mundo. Así es. ¿Cómo un padre puede permitir que traten así a su hijo? ¿Tú puedes entender eso? El problema es que tú y yo, nuestra mente es limitada Amén. y vemos parte del plan. Pero Dios conoce todo el plan, Así es. conoce todo lo que ocurrirá después. Amén. ¿Se equivocó Dios en dejar que su hijo sufriera y muriera en la cruz y pagara por nuestros pecados? No. ¿Por qué no? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde estaba José cuando lo encontraron sus hermanos? Gobernando. Amén. Y Jesús hoy día está gobernando a la Amén. diestra de Dios Padre. Así Ni un es. pelo se te cae si Él no lo permite. Amén. Aleluya. Así es, Señor. La voluntad de nuestro Padre, hermano, nunca la pongas en duda porque es perfecta. Él no se equivoca. Él sabe lo que va a pasar mañana, lo que pasará pasado, pasado y pasado. Isaías 53, hermanos. ¿Quién no conoce este texto respecto al Mesías prometido? ¿Sabían ustedes que este texto los judíos lo sacaron? Porque calza demasiado bien con Jesús. Isaías 53 del 10 al 12 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Cuál era el plan de Dios al llevar a su hijo a la cruz? Salvarte, Amén. salvarnos para la gloria de Él. Dime tú, ¿es glorioso el plan de Dios o no? ¿A quién se le habría ocurrido algo tan poderoso, maravilloso? Claro, Jesús sufrió. De hecho, Él no quería ir a la cruz. Hubo un minuto cuando a Él se le revela todo el sufrimiento que venía, no por los romanos, hermanos, sino que por su Padre. Amén. Él le dice al Padre: si es posible, Señor, solo si es posible, pase de mí esta copa.
pero que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. Así vive el cristiano. El cristiano no le hace el quite al sufrimiento, porque Dios a veces usa el sufrimiento para revelarnos cuál es su plan. Amén. Así es, Señor. Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién lo puso allí? Soberanía de Dios, hermanos. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Así Absolutamente todo, hermanos. Amén. Muchas veces uno dice: oh, si no tuviera estos problemas, sería tan feliz. Pero Dios tiene un propósito. Amén. En medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las peleas que tenemos a veces como familia. Amén, Señor. Dios nos muestra la verdad, hermanos. Los hermanos estaban totalmente equivocados con José, porque seguramente ellos pensaban: claro, este es el día que reina sobre nosotros, nos va a humillar, se va a burlar de nosotros, se va a vengar de nosotros. Pero ¿qué hizo José? Los perdonó. Los perdonó. Amén. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres conocer a alguien realmente? Dale poder. Amén. Y allí verás con quién es esa persona realmente. El cristiano, hermano, aunque le den el poder más grande, se mantendrá humilde, porque Amén. sabe quién es. Así es, Señor. Amén. José jamás, yo en ninguna parte, hermano, leo que él diga que él es mejor que sus 10 hermanos, hubo 11 hermanos. Él siempre fue humilde, sencillo. Las personas así caen bien en todos lados, ¿cierto? Amén. Pero los que somos o éramos levantados, los que nos creíamos la guinda de la torta, caen mal en todas partes. Así es. Porque la palabra es clara y dice que el que se humilla será exaltado. José se humilló y soportó la aflicción sabiendo que era papá el que lo tenía allí. Amén. Y por eso él fue exaltado en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, sufrió camino a la cruz y sufrió en la cruz. Él fue humillado. Amén. El solo hecho, hermano, de venir aquí a la tierra como un ser humano ya es una humillación para Jesús. Pero lo hizo por amor a ti, Amén. por amor a mí. Pero es por eso que Él fue exaltado. Por eso Él es el Rey de Reyes, Amén. el Señor de señores. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero y Él es el último. No hay nadie como Jesús. Así es, Señor. Absolutamente nadie, hermano. Y José es un modelo de Jesús. ¿A quién apunta la historia de José? A Jesús. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es Daniel 4:35, hermanos. ¿Puede alguien decirle a Dios: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre mandar un terremoto al sur? Él puede detener un terremoto, Él puede detener un tsunami. Amén. Él detiene lo que Él quiere. Así es, amén. Pero si Él no quiere, no. Amén.
Entonces, cuando estamos en aflicción, ¿a dónde vamos? ¿Quién es el único que puede ayudarnos? El soberano. Amén. Él es soberano, hermanos. Amén. Nadie puede decir, hoy cuán grande soy, tan inteligente que salí. Por eso Dios me puso como rey, como Señor. El día que tú haces eso, te pasa lo que le pasó a Nabucodonosor, Amén. que anduvo como un animalito en los pastos, porque creyó que él era el inteligente, que él era el capo. Si era Dios el que lo había puesto allí. Amén. Él es soberano, hermanos. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Los amigos de Job llegaron ahí muy sabios donde él. Claro, ellos no estaban sufriendo lo que había sufrido Job. ¿Habrían dicho lo mismo que dijo Job? En medio del dolor. Este es Dios el que me tiene aquí, dice. Pero no porque me tiene así como me tiene, Él deja de ser Dios. Así que Jehová sea bendito igual. Amén. Hermano, nuestra situación no define quién es Dios. Así es. Lo define su palabra. Y Dios no cambia. Así es. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Amén. Él no ha cambiado, hermanos. Por eso, cuando alguien no conoce a Dios, el cristiano tiene que orar por misericordia Amén, Señor. para que esa persona conozca a Dios y pueda entender la mente de Dios, el corazón de Dios. Job 2 del 9 al 10 dice, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Y recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Este es el error de muchos. Sí, Señor. Creer que el mal que tú estás viviendo te lo está haciendo el diablo. El diablo no te puede hacer nada si Dios no lo permite. Amén. Y si Dios lo permite, como lo permitió en la vida de Job, es para algo. Hay algo que tú todavía no logras entender. Hay algo que yo no logro entender. Amén. Para que luego digamos, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, Señor. José es un modelo de Jesús. José y el amor de su padre es igual a Jesús y el amor del Padre. Amén. José y el odio de sus hermanos, el aborrecimiento. A Jesús lo aborrecieron hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. José entendía que estaba en las manos de Dios. Jesús entendía que había sido enviado para hacer la voluntad de Dios. José fue exaltado por Dios como Jesús está siendo exaltado cada día a la diestra de Dios Padre. José perdonó a sus hermanos como Jesús dijo camino a la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Amén. José entendía la soberanía de Dios y confiaba en la soberanía de Dios. Así como Jesús, aunque estaba botando gotas de sangre, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. José fue un hombre humilde, sencillo, como nuestro amado Jesús. Amén.
Tú y yo éramos los hermanos de José. Y Jesús es José. Amén. Pero Él vino a transformar nuestra vida. Amén, Señor. José pudo salvar a su pueblo del hambre, de la sed. Pero Jesús vino a saciar toda tu sed, Aleluya. Amén. a saciar Sí, toda Señor. tu hambre. Jesús. El que tiene a Jesús nunca más tendrá sed y Amén. nunca más tendrá hambre. Amén. Así es, Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Porque es el único, hermano, es el único que hay salvación. Amén, así es, Señor. José los salvó de cosas terrenales a sus hermanos, pero Jesús te quiere salvar del infierno Amén. Gracias, Señor. con su sacrificio en la cruz. Amén. Con esas 3 horas de oscuridad, Jesús, una vez para siempre, Amén. salvó a sus escogidos. Como decía la adoración, Él es incomparable. Amén. Sí, todos estos son modelos de Jesús, pero si José estuviera hoy día predicando, él te diría, no me estoy comparando a Jesús. Amén. Simplemente Dios me usó para mostrar algo de Jesús. Amén. Pero Jesús es mucho más que José. Amén. Jesús traspasa los tiempos. Amén. Gracias a Jesús, su palabra se nos revela. Amén. Gracias a Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Amén, Señor. Gracias. Cuán maravilloso es nuestro Señor. Amén. Cuán grande es nuestro amado Jesús. Amén, Señor. ¿Cómo no le vas a amar? ¿Cómo no lo vas a anhelar? Quizás estas palabras ni siquiera las oyes. Porque como dijo Jesús, el que tenga oídos, oiga. Quizás no tienes oído, pero hoy Dios te puede dar oídos Amén, Señor. y te puede revelar quién es Él y por qué te tiene aquí. Amén. Porque nada, ni nadie de los que están aquí están porque están nomás. Amén, Señor. Nada es casualidad en la vida. Amén. Dios tiene un plan Amén, y ese plan es maravilloso. Amén. ¿Por qué me río, hermano? Porque ese plan maravilloso no ha sido como yo pensaba que era. Pero es maravilloso igual. Amén. Así es, Señor. Porque ya el hecho de estar con Jesús lo cambia todo. Amén. Mi amor, pone la adoración, la última que pusiste. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tú puedas entender el plan que Dios tiene para tu vida. Y te aferres a Él. Y comprendas que Él tiene un gran plan para ti. Amén. Que lo que tú vas a hacer, ni por insignificante que sea, en el reino de los cielos es grande. Es importante. Dice la palabra que todo el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. El problema es que a veces los hijos de Dios andamos más preocupados de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. Amén. Así es. Dejemos de trabajar, hermano, para la carne y trabajemos para las cosas eternas. Amén. Porque si tú te humillas al Señor, Él te exaltará. Oremos para terminar, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tus planes, Jesús. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, yo te ruego que pongas tu Espíritu Santo, Señor, y abra sus oídos, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Amén. Él ha quitado nuestra sed. Él ha quitado nuestra hambre. Y nos ha dado una salvación eterna.
Amén. Y todo lo que Él ha dicho que hará en tu vida, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Aférrate a Él. Aférrate a Jesús. Deja que Él tome tu mano. Porque Él no te soltará jamás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor. Adoremos a Jesús. En medio del silencio soy yo la voz del Creador.